Bueno, hoy os voy a explicar la capacidad física fuerza. Lo primero que tenemos que saber cuáles son las capacidades físicas básicas y como podéis ver en esta diapositiva, las capacidades físicas básicas son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad. Estas tres primeras que he mencionado son las que están directamente relacionadas con la mejora de la salud. Por tanto, deberíamos de focalizar un poco más en ellas si queremos que nuestro trabajo o nuestro entrenamiento incida favorablemente en la mejora de nuestra salud. Para hablar de la fuerza, lo primero que tendríamos que hacer es definir lo que es la fuerza. La fuerza se define como la capacidad de vencer resistencias externas u oponerse a ellas mediante esfuerzos musculares. Esta es una definición aportada por Musca Moston. Hay otras definiciones aportadas por otros autores, pero nos vamos a quedar con esta. Eh, Como se dice en la definición, es muy importante eh, el uso de la musculatura y en este caso para ejercer o para hacer fuerza, pues hay distintos tipos de contracciones. Entonces, como podéis ver aquí, el primer tipo de contracción que podemos encontrar es la contracción isométrica y es una contracción en la cual no existe desplazamiento, ¿vale? Pero el músculo sí se contrae. Eh, Como ejemplo más claro de este tipo de contracción, pues tendríamos una plancha, por ejemplo, conocida plancha, que lo que estamos haciendo es aguantar el movimiento mediante la contracción de los abdominales o la contracción del core, en este caso. El segundo tipo de contracción sería contracción concéntrica, y en este tipo de contracción sí existe desplazamiento de la articulación y el músculo en este caso se acorta. Aquí tenéis un ejemplo de contracción concéntrica que sería, por ejemplo, si cogemos una mancuerna y hacemos una flexión de codo, pues acercamos la mancuerna hacia el hombro, nuestro músculo se acorta, esto es una contracción concéntrica, ¿vale? Y justo lo contrario sería una contracción excéntrica, ¿vale? Que la tenéis aquí también en este gráfico, sería justo el movimiento contrario. Si yo parto desde teniendo la mancuerna aquí pegada al hombro, si yo hago la extensión del codo, eh, hay un movimiento, hay un desplazamiento externo de la articulación y el músculo en este caso está contraído, pero se está alargando a la vez. ¿Vale? Muy bien. Eh, Ahora pasamos a los tipos de fuerza que podemos encontrar. Hay tres tipos de fuerza: la fuerza máxima, la fuerza explosiva y la fuerza resistencia. La fuerza máxima, como su nombre indica, está relacionado con la máxima cantidad de fuerza que yo podría realizar cuando estoy haciendo una contracción determinada. ¿Vale? Entonces los valores, como veis, son del 90 o el 100%. Y la velocidad suele ser muy baja para hacer este tipo de fuerza. Un ejemplo de deporte que utilice este tipo de fuerza, pues sería la halterofilia. ¿Vale? El segundo tipo de fuerza sería la fuerza explosiva y es la máxima fuerza que podemos aplicar de forma instantánea, en el mínimo tiempo. ¿Vale? Entonces, normalmente la carga que se suele mover o que tenemos que desplazar no es muy grande, como veis aquí el 30-60%, y la velocidad en este caso sí es máxima, ¿vale? Entonces, ejemplos de deporte o ejercicios donde intervenga fundamentalmente la fuerza explosiva, pues sería los lanzamientos de bandas medicinales o los ejercicios de multisalto, como se ven aquí en la fotografía. Y por último, la fuerza resistencia, que sería una contracción repetida en el tiempo, el máximo tiempo posible, retrasando la aparición de la fatiga. Las cargas en este tipo de fuerza pues serían medias bajas, siempre por debajo del 50%, y suele realizarse a una velocidad media. Ejemplo de este tipo de fuerza, pues cualquier ejercicio de remo, piragüismo, ciclismo, esquí de fondo o una maratón. ¿Vale? Muy bien. Eh, Después nos podemos pasar también a los medios y métodos básicos de entrenamiento de la fuerza. Eh, Dentro de los métodos básicos del entrenamiento de la fuerza tenemos los ejercicios de fuerza con autocargas, que es cuando utilizamos en nuestro entrenamiento el peso de nuestro propio cuerpo. ¿Vale? Son muy útiles y podemos hacer un trabajo global de todo el cuerpo utilizando este tipo de ejercicios. El segundo tipo de método o medio de entrenamiento de resistencia sería el trabajo por parejas, como veis aquí.
lo que estoy utilizando es el peso o la oposición o la fuerza de mi compañero para realizar algún tipo de ejercicio de fuerza. Por lo tanto, la carga siempre viene de una carga externa que aporta la persona con la que estamos haciendo los ejercicios. Otro tipo de ejercicio de método de entrenamiento de fuerza serían los multisaltos, ¿vale? Que esto en sí es un ejercicio de autocargas, pero es un ejercicio de autocarga donde hacemos saltos repetidos y sería un ejercicio específico del tren inferior, ¿vale? Otro método de entrenamiento sería el entrenamiento con sobrecargas, donde utilizamos objetos como pueden ser pesas, bandas medicinales, gomas elásticas, que están muy de moda últimamente, y este es el típico ejercicio que se suele hacer en los gimnasios, eh, el típico entrenamiento de pesas. Y por último, como método de entrenamiento de fuerza, estaría el entrenamiento en circuito. Em, en un entrenamiento en circuito lo que hacemos es hacer una serie de ejercicios divididos por estaciones, de tal manera que hacemos un trabajo global y normalmente pues vamos alternando ejercicios del tren inferior, ejercicios del tronco y ejercicios del tren superior, como podéis ver en este ejemplo de aquí. Y normalmente se pueden hacer el entrenamiento en circuito se puede hacer por tiempo o por repeticiones. A mí en clase me gusta hacerlo mucho mejor por tiempo porque es más fácil de controlar la carga de los ejercicios. Aunque esto lo veremos un poco más profundamente con otros ejemplos más adelante. En cuanto a los beneficios del entrenamiento de la fuerza, pues en principio es evidente que hay una hipertrofia muscular, que se agranda la musculatura, se fortalecen todas las estructuras como los tendones y los ligamentos, es muy beneficioso para tener una postura correcta y no tener dolores de espalda. Hace que la sangre fluya mejor por el cuerpo y por último tiene una incidencia directa en el rendimiento deportivo. Y ahora os voy a explicar un poco lo que serían las nuevas tendencias de entrenamiento de la fuerza, que ahora es bastante fácil de encontrar muchos ejemplos de esto en distintos vídeos, tutoriales que podéis ver por internet. Bueno, pues hay dos tipos o dos métodos de entrenamiento de la fuerza, mejor dicho, que, que podéis ver en internet, como son el Tabata y el HIIT, ¿vale? Si ponemos la palabra Tabata o la palabra HIIT en YouTube o en nuestro buscador, pues nos saldrán muchísimos ejemplos de ejercicios, ¿vale? Entonces, para que los conozcamos un poco mejor, eh, empezamos por el Tabata y el Tabata pues es un método que inventó un entrenador japonés, ¿vale? Izumi Tabata, y consiste en hacer 8 ejercicios cortos pero muy intensos y con muy poquito descanso. Y ahora vamos a ver la estructura que tiene un Tabata. Pues como he dicho antes, sería un trabajo de 4 minutos simplemente, o solamente mejor dicho, y en él lo que hacemos es, vamos haciendo ejercicios durante 20 segundos a la máxima intensidad y lo intercalamos con un descanso mínimo, 10 segundos simplemente. La intensidad del trabajo es una intensidad altísima. Estamos haciendo ejercicios, como son ejercicios muy cortos, pues los podemos hacer a casi el 90-95% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Ya que realmente en 20 segundos pues lo podemos dar todo y podemos hacer un esfuerzo máximo. La frecuencia semanal con que se puede hacer este tipo de entrenamientos pues sería simplemente 2 o 3 veces por semana, ya que esta elevada intensidad pues tiene mucho desgaste y no queremos entrar en sobreentrenamiento. Entonces eh, es recomendable hacerlo solo 2 o 3 veces por semana. Y hay que tener mucha prudencia si somos principiantes a la hora de aplicar este tipo de método de entrenamiento. Los beneficios que tiene el Tabata, pues aumenta la masa muscular, como los otros métodos de entrenamiento de la fuerza. Este incide también en la capacidad aeróbica, anaeróbica y aeróbica, que está un poco más relacionado con la resistencia, y aumenta el número de calorías quemadas durante y después del ejercicio. Por tanto, es muy efectivo y con un mínimo tiempo de trabajo, pues generamos un gran impacto en las calorías que se queman, ¿vale? Entonces es mucho más eficiente a la hora de perder peso que si hacemos un ejercicio aeróbico que nos implicaría pues bastante más tiempo de trabajo. ¿Qué tipo de ejercicio podemos hacer en un Tabata? Pues normalmente son ejercicios multiarticulares, ¿vale? Eh,
en la que implica movimiento más o menos global del cuerpo, con una gran cantidad de masa muscular implicada. Y pues hay distintos tipos, ¿vale? Tendríamos como empujes horizontales, como pueden ser las flexiones, los fondos de brazos, podemos incluir lanzamientos de balón contra la pared, podemos incluir ejercicios para dorsales, como pueden ser remos, podemos incluir escaladores, como mountain climbers, como los podéis encontrar en internet, podemos encontrar burpees, que aquí podéis pinchar si queréis ver todos los tipos de burpees que hay. Y también podemos incluir pues tracciones verticales, dominadas, sentadillas, zancadas con salto, salto a la comba o incluso ejercicios de peso muerto. Aquí podéis ir pinchando en cada uno de los enlaces y podéis ver un poco mejor explicado cada uno de los ejercicios si tenéis un poco de curiosidad. Y por otra parte, otro ejercicio, otro tipo de método de entrenamiento de la fuerza que está muy de moda últimamente es el HIIT. Vale, entonces el HIIT es un método de entrenamiento muy parecido al Tabata, en el cual, y que provienen como el Tabata del entrenamiento interválico o del trabajo en circuito, ¿vale? Entonces las siglas HIIT significan High Intensity Interval Training, que quiere decir algo así como entrenamiento de fuerza utilizando intervalos de alta intensidad. Eh, Intervalos de alta intensidad quiere decir que hacemos un ejercicio de alta intensidad y lo vamos intercalando con pequeños periodos de descanso. Este descanso siempre es incompleto. Para trabajar un HIIT, pues es un poco bastante más largo que el Tabata. Como habéis visto, el Tabata son 4 minutos, pero un HIIT pues serían como mucho 30 minutos. ¿Vale? Entonces, tiempo de trabajo normalmente y de descanso, pues se suele hacer una ratio 1:1 o 2:1. Una ratio 1:1 quiere decir que al mismo tiempo que estoy trabajando, estoy descansando, que sería, por ejemplo, esta primera acción, 30 segundos de trabajo, 30 segundos de descanso. Los descansos pues pueden ser descansos pasivos, es decir, no estoy haciendo nada, o descansos activos, como puede ser andar o un pequeño trote. La intensidad de trabajo es un poquito más baja que en el Tabata, sería 80-90%, y lo mismo que ocurre con el Tabata, pues solo es recomendable hacerlo 2 o 3 veces por semana. En cuanto a los beneficios, pues son los mismos que prácticamente que tiene eh, el Tabata. Aumenta la masa muscular, se quema más grasa, ¿vale? Que si hacemos un ejercicio aeróbico, mejora tanto la capacidad aeróbica como la anaeróbica, mejora la movilidad y es muy efectivo porque no tenemos que estar mucho tiempo entrenando para, para generar un efecto muy saludable en nuestro cuerpo. En cuanto a los ejercicios que incluye, pues aquí podríamos meter entre tanto ejercicios analíticos como ejercicios globales. Entonces podríamos meter sentadillas, sprints, burpees, flexiones, zancadas, abdominales, planchas, dominadas, mountain climbers, son ejercicios parecidos, pero como veis se suelen hacer con una duración un poco más amplia. Y esto es todo lo que yo os tengo que contar acerca de la fuerza. Tenéis a vuestra disposición la presentación donde podéis ir curioseando por cada uno de los apartados y tenéis puesto un vídeo aquí con una explicación general y en cada uno de los métodos de entrenamiento de fuerza, tanto de HIIT como de Tabata, también tenéis un vídeo explicativo donde podéis conocer algún aspecto más sobre cada uno de estos métodos. Un saludo.